Nos ocupamos de los problemas que tiene la agricultura en Almería, nuestro principal sector económico. Ese sector que durante los momentos más duros del confinamiento siguió funcionando y que, bueno, ha sido, parece que, recuperar un poquito el tono económico para que los problemas vuelvan a caer encima de los mismos de siempre. También hay que recordar una cosa, que cuando empezó la pandemia, el sector agrícola estaba en pleno proceso de movilización. Pues se había echado a la calle y había protagonizado una importante manifestación aquí en Almería, pero en esto llegó el confinamiento, todo se paró, menos ellos, que siguieron trabajando. Vamos a hablar de este asunto con el presidente de Asaja Almería, Antonio Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Rafa. Pues por aquí estamos. Bueno, la primera pregunta, antes de llegar a ese momento de las movilizaciones, la primera pregunta quería enfocarla hacia la situación del agua, porque lo último que estamos teniendo son problemas con el tema del trasvase Tajo Segura, pero desde luego, bueno, ese quizá es el colofón a este problema eterno que tenemos en la provincia de Almería con el agua. Un problema que, por otro lado, podría tener soluciones, ¿no? Sí, Rafa, tú lo has dicho muy bien. Podría tener solución, pero hay que tener voluntad. Y voluntad parece ser que hay poca. Y ganas de garantizar esa infraestructura tan necesarias para esta provincia, pues tampoco parece ser que la hay. Sí, nosotros desde Asaja Almería, pues desde que se creó este círculo del agua por parte de las tres regiones, pues nosotros no tuvimos más remedio que ponernos al lado de estos agricultores, mm, agricultores que han hecho una riqueza y han hecho algo, han generado una riqueza agraria y una riqueza de agricultura donde prácticamente no hay ni gota de agua, pero quiero dejar claro que estos agricultores, como todo el resto de la provincia, no hay que olvidarse de dónde estamos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Tengo que decir que Almería es la provincia más eficiente en agua de riego. Nosotros, los almerienses, somos los que mejor aprovechamos este bien que tanto nos hace falta a los agricultores, porque como todos sabemos, regamos con el sistema de riego por goteo, regamos gota a gota y cuando la planta la necesita. Otra cosa es que este varapalo de comunidades, de gobiernos y de historias que tenemos, pues no se fija en Almería, por ejemplo, en eso que estoy comentando. Aquí aprovechamos la poca agua que tenemos y en otras zonas tiran el agua, porque en otras comunidades todavía se sigue regando a manta. Y para mí eso, en el siglo XXI, no tenía que estar permitido. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco y quería decirlo porque aquí en Almería se aprovecha el agua, como te he dicho, con el río Coroteo. Aquí se modificó toda la estructura en la zona de producción de invernaderos de toda la provincia, donde cambiamos invernaderos de Parral, invernaderos a Almería, con el sistema de raspe y amagado. Con lo cual, también la poca agua que nos llueve, también la recogemos y la envasamos cada agricultor, cada uno en nuestra balsa. Por eso mismo, cuando surgió el tema del Tajo Segura, pues nosotros nos pusimos al lado de estos agricultores. Es una injusticia lo que quiere hacer el gobierno, el Ministerio de Transición Ecológica, con ese recorte, con ese cambio de reglas, del recorte del Tajo Segura. Porque, porque no hay nada que diga, no hay un informe técnico por parte de los funcionarios del ministerio, no hay un informe técnico que diga que haya que hacer este recorte. Por eso es injusto y está dejando a más de 23.000, en la zona de Levante, de nuestro Levante de Almería, está dejando a 23.000 hectáreas sin agua. Está dejando a muchas familias que comen y trabajan
de ese trasvase del Tajo Segura. Y no lo entendemos, y ya te digo, es injusto y creo que tenemos que estar ahí. Me gustaría preguntarle a qué atribuye esa decisión, porque aquí en Almería, como ha dicho, no solo es que el poco agua que hay se utilice de un modo muy eficiente, es que además el agua se acaba pagando carísima. No tiene mucho sentido que un sector agrícola pujante, un sector que sabe producir mucho, muy bien, de calidad y que sabe llegar a los mercados internacionales, es decir, que aporta mucho, luego se encuentre con que una base fundamental de la agricultura, como es el agua, pues sea un problema. Y si no es el tema del precio del agua de las desaladoras, es que recortan el agua que nos tiene que llegar del Tajo Segura. Y si no es eso, es el trasvase del Ebro que no se realiza. Es decir, siempre andamos con problemas con el agua, insisto, en un sector que la aprovecha muy bien y que las pruebas están ahí. ¿A qué se debe esta situación? Pues Rafa, pues yo cuando escucho a la ministra de Transición Ecológica decir que es un disparate que se siga atravesando agua que hay que decirlo muy claro, agua que se está yendo al Atlántico, ¿eh? Que es que es muy fuerte. Si tuviéramos, yo en estas concentraciones que he estado hablando con muchos agricultores de la primera concentración que estuve en Alicante, en Murcia, perdón, hablé con un señor ya mayor de Alicante y me dijo que ahora tenemos el agua, tenemos que luchar por este bien que es nuestro, que el agua no es de nadie, que el agua es de todos, ¿sabes? Entonces, tenemos que luchar. Y bueno, no acabamos de entender, porque si fuera que los embalses que tenemos están vacíos y no se puede hacer estos trasvases, pues podríamos, bueno, no hay agua, pues no hay agua para regadío. Tendremos que dejar unos años de tener agua y dejaremos de sembrar. Eso conlleva a un problema de estas 23.000 hectáreas que están comiendo y trabajando muchas familias. Por Rafa, esto es voluntad política. Ese trasvase del Ebro, que prácticamente estaba ya decidido en su momento por la política, por la ideología política, pues estamos, ya lo vemos. Yo cada vez que paso por la autovía y veo tantísima agua irse al mar, pues me parece que es el disparate número uno del agua de este país. Nos falta la infraestructura. Bueno, vamos a entrar un poco en esto que me has preguntado en el tema del Tajo Segura. El Tajo Segura, pues mira, nos quieren hacer este recorte de 38 a 27 hectómetros y bueno, pues no nos dan una alternativa, porque si tuviéramos, como todos sabemos, tenemos la desaladora ahí de Palomares que llevan 9 años de que no está funcionando. Estos agricultores, si se les recorta este trasvase, prácticamente no tienen agua. Yo creo que si hablamos de recortes, por el motivo que sea, que ya te digo, en las concentraciones que hemos estado, nadie lo entiende, pero ninguna comunidad, ningún agricultor de la comunidad. Y bueno, a nosotros nos sorprende de que se haga esto y, por ejemplo, que no tengamos la alternativa de que esa desaladora de Palomares nos dice que están en ello, pero ya llevamos 9 años que no hemos podido utilizarla. Y ahí está. Y no funciona apenas porque sale una borrasca de agua y se inundó, ¿no? Entonces, hace falta valentía, hace falta ya dejarse de los ideales políticos. El agua, como he dicho antes, no es de nadie. Y esta es la España seca, que como he dicho antes, es la más eficiente en desarrollar este agua, pues creo que ya de alguna forma pues, tendría que tomar nota y dejar que cuando hay riqueza y creamos empleo, pues que se debe de seguir trabajando a esta gente que no hay un motivo, como he dicho antes, ¿no?
Quería preguntarle también por otro asunto, la negociación de la PAC, ese, el PAC nuestro de cada día, ¿no? ¿Cómo va esa negociación y qué puede esperar la provincia de Almería de Bruselas? Pues, Rafa, pues mira, pues en el periodo transitorio de 2021, pues ya, como hemos dicho de aquí para atrás, pues ya la provincia de Almería ha tenido un recorte bastante importante porque aquellos agricultores que tienen unas explotaciones mixtas, que tienen agricultura y tienen ganadería, pues esa gente ha recibido un 15% menos que el año pasado de la PAC. Y bueno, ahora estamos con la nueva negociación de la PAC, de la PAC que nos prendió ahora de 2023 a 2027, y estamos un poco otra vez paralizados. Eh, a, a esta Comisión Europea pues, está con el ecológico, con medioambiental. Creo que en la provincia de Almería se está trabajando mucho en ello, pero aquí cada vez te debe un parrafillo que ha dicho mi presidente nacional, Pedro Barato, que viene a decir un poco lo que está pasando. Es difícil ser más verde cuando los números cada vez son más rojos para el agricultor, para el ganadero. Esto es lo que está pasando. Nos están exigiendo cada vez más, que ya lo cumplimos, ya te digo yo llevo ya 11 meses en el cargo y me voy pasando por el interior, que es donde está el gran problema de estos agricultores y estos ganaderos, y prácticamente están haciendo las cosas muy bien, pero estamos exigiendo cada vez más que, que- que con menos dinero. Y eso, para estos agricultores que no les queda nada, que le echan mucho esfuerzo y muchas horas, porque son explotaciones que muchas veces no tienen horario, porque si se manejaran con un horario de una persona trabajando, no les darían las cuentas y no podrían hacer la explotación. Ellos están desolados y están cada vez se están perdiendo desgraciadamente muchas explotaciones ganaderas, sobre todo, y es penoso, ¿eh? Dentro de un año, como estos ganaderos dejen abandonadas estas explotaciones, porque te digo una cosa, Rafa, cada vez se están incorporando menos jóvenes a la ganadería, a la agricultura también, pero a la ganadería. Entonces, tenemos un problema grande ahí, y con estos recortes de la paz, la verdad es que no ayuda a nada. Precisamente ha mencionado un tema muy importante y es las exigencias de la Unión Europea, exigencias del modo de producción, de comercialización, de calidades, para poder vender en los mercados europeos nuestras frutas y hortalizas. Y claro, todos sabemos que luego entran, unas veces de modo directo y otras de tapadillo, productos de terceros países. Entran de muchos países y entran todo tipo de productos, pero a nosotros, en Almería, quizás lo que más nos afecta son los productos que provienen del norte de África y más concretamente de Marruecos. Quería preguntarle sobre esa cuestión, sobre todo ahora que estamos en conflicto más directamente con el país vecino. El Estado español se pone serio con esas importaciones, y le hablo de las dos, de las legales, es decir, el Estado español deja que la Unión Europea permita un exceso de importación marroquí y eso nos afecta negativamente, y luego de las ilegales, es decir, el Estado español está controlando de modo efectivo que no entre más producto del que está pues, en esos contingentes que se pactan. Pues te tengo que decir tristemente, Rafa, que no. No porque estamos hartos de pedir todos esos datos. Esos contingentes que todos los años se sobrepasan, sobre todo en tomate, eh, estamos hartos de pedirlos y los números nos enteramos después de que ya han entrado. Nosotros de las bajas siempre venimos diciendo que esos números deberíamos de tenerlos a diario porque lo veríamos
en el momento que sobrepasan los contingentes. Por mucho que hemos preguntado, por mucho que hemos visto, nunca nos han dado los datos de que ese contingente que se lleva pasando, el contingente desde que se acordó el último acuerdo, que fue hace 9 años ya, no tenemos datos de que ningún país haya pagado aranceles por sobrepasar ese contingente. Y eso es lo que estamos exigiendo. Y esto es lo que estamos haciendo últimamente. Queremos que ese acuerdo hay que rectificarlo, hay que sentarse en una mesa y volver a hacer un tratado con la Comisión Europea de estos acuerdos de estos terceros países nuevos. Nos está afectando muchas cosas. Nosotros de la Faja venimos diciendo ya hace mucho tiempo. Nosotros estamos viendo, ahora mismo, este año ha perdido la Comunidad Europea un país, Reino Unido. Reino Unido ya negocia directamente con Marruecos, con lo cual esas 285.000 toneladas que hay pactadas en el último acuerdo de tomate, deberíamos de sentarnos, negociarlo y creo, bueno, y tenemos claro desde la baja que ese contingente tendría que ir a la baja, porque estamos perdiendo un país en el cual pues ya desde el 1 de enero de este año no pertenece a la Comunidad Europea. Y segundo, tenemos que coger, hay un acuerdo desde hace 9 años en que los precios de entrada de tomate es un mínimo de 0,46 céntimos y eso está muy por debajo de los costes de producción de nuestros tomates en la provincia, pero no solo de España. Nosotros, la secretaria general de la Faja, Dori, en la semana pasada estuvo en un comité mixto donde participaba Francia, Italia y España y pudimos ver y pudimos tratar de que este acuerdo habrá que retomarlo, habrá que negociarlo de nuevo y que le está perjudicando. Antes éramos los únicos que nos quejábamos en la Comisión Europea de que este acuerdo había que modificarlo. Ya por lo menos se nos está uniendo Italia y se nos está uniendo Francia, que Francia incluso estaba a favor de que Marruecos pudiera meter tomates, pero ya se están dando cuenta, además, en esta reunión del comité mixto, pues se acordó de que posiblemente, si no se llega a un buen acuerdo, de que hacerle ver a la Comisión Europea que si queremos tener productos europeos, pues habrá que ir un poco al alza con el precio de entrada y retomar todo esto, ¿no? Entonces me confirma que desde hace 9 años no se ha revisado el precio del tomate que entra en la Unión Europea. Es decir, que ahora mismo está entrando tomate al mismo precio de hace 9 años, que lógicamente no puede competir con el precio del tomate local. Es que, Rafa, a 0,46 a nosotros los agricultores nos cuesta más producir tomate que a eso. Luego ponerlo en el mercado. Es lo que vengo diciendo. Nosotros, los costes sociales en Marruecos son 10 veces menores que los que son los costes sociales aquí en la provincia. No tienen problemas de condiciones laborales, no tienen medioambientales. Las normativas europeas son diferentes. Entonces, vamos muy de desventaja con respecto a este país y cada vez que coincidimos con un pico de producción importante, nosotros nos cuesta el dinero y los tomates se vienen a la baja total. Quería preguntarle por otro asunto que, digamos, no es directamente de la agricultura, pero la toca, el de la inmigración. Bueno, ya sabe que recientemente se produjo un nuevo incendio en un asentamiento ilegal de Níjar. No es, desde luego, el único asentamiento ilegal que hay en la provincia y, desde luego, tampoco es el único incendio que, desgraciadamente, se ha producido en un sitio con estas condiciones. Sabe también que se están hablando de posibles soluciones a este problema y le pregunto si desde Asaja
¿Han pensado cómo se podría solucionar o dar algún tipo de vía a este problema? Ya digo que no es un problema de los agricultores, pero desde luego mucha de esa gente que se hacina en estos sitios, su objetivo es trabajar en la agricultura. No pueden trabajar porque evidentemente si no tienen documentación, si no son, no son ciudadanos con permiso de trabajo, pues no se les puede dar empleo, pero lo cierto es que vienen con la idea de trabajar y que se encuentran, pues además, entre invernaderos viviendo y demás, ¿no? Entonces, quería preguntarle, ¿ustedes desde Asaja han hablado alguna vez de este asunto? ¿Se les ha ocurrido alguna posible solución? ¿Lo han hablado con alguna administración? ¿Alguna administración se dirige a ustedes para decirle, oye, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Bueno, pues sí, una administración pues, nos ha reunido y nosotros nos hemos expuesto pues, lo que nosotros creemos. Pero tristemente, esto es un problema que de alguna manera se nos quieren acarrear al agricultor y no entiendo por qué. Porque lo has explicado tú muy bien, Rafa. El agricultor no tiene culpa de que estos señores, estas personas, salten la valla buscando una vida mejor o una garantía de todo, o el modelo europeo, como muchos dicen, que les gusta Europa, ¿no? Porque yo llevo trabajando con estos trabajadores desde hace muchos años, porque yo también tengo una finca, ¿no? Es triste que no se haga nada sobre esto, pero yo le echaría la culpa a todas las administraciones, porque todas de alguna forma, yo le echaría en España, yo le echaría a la Junta de Andalucía, y yo le echaría a los municipios. Tampoco deberían de haber dejado en su momento que estas personas eh, que estuvieran en la situación que están. Yo pienso que si ya están aquí, y todos lo estamos viendo, y tristemente, no me agrada cada vez que sale alguna chabola de estas personas, porque no hay que olvidarse que son personas y que tienen derecho a una vida mejor y a una vida fácil, ¿no? Y más buena, ¿no? Que la que tienen en esos países cuando vienen los calitos, cuando vienen en los barquitos que vienen, ¿no? Yo lo único que digo que, igual que se deja que estén en este país deambulando por un lado y por otro, que tendrán que comer, que tendrán que tal, pues que lo regularicen. Y al final, los agricultores, lo que necesitamos es gente con documentación y gente para que pueda trabajar. Igual que en otros sectores, pues también estarán trabajando. Y lo que yo creo, y bueno, tengo que decir también que muchos agricultores que la administración les facilite viviendas sociales o, como zonas de refugio para toda esta clase de gente, pero que los regularice, porque si ya los tenemos en este país, te tengo que decir que muchos agricultores ya tienen sus propias viviendas en sus propias explotaciones y están trabajando y se las están dejando a cambio de nada, ni más que porque trabajen. Y nosotros ya nos quieren echar un don Benito, que somos los culpables de que luego los metemos. Nosotros, los agricultores, no queremos tener problemas con los trabajadores. Los agricultores demandamos gente con documentación y eso es lo que hacemos. Y muchas veces ayudándoles con esas viviendas que algunos agricultores tenemos en las mismas explotaciones para poder darle trabajo y que tengan una vivienda digna con su agua potable y demás, ¿no? Esto es tema de los gobiernos y de las juntas y de los municipios. Tienes que sentarse una mesa. Nosotros cuando nos hemos sentado, lo hemos expuesto, que a nosotros nos quieren echar el don Benito ahí como de temporeros de los agricultores. Temporero es cuando, yo me acuerdo que hace unos años le mandábamos mucho empleo en el centro de Europa y nos traíamos trabajadores de origen. A eso sí le teníamos que facilitar vivienda, porque los demandábamos para varios meses. Pero estos trabajadores no los demandamos a los agricultores. Estos trabajadores los encontramos en todos los caminos, en todas las fincas que van pidiendo trabajo, en el cual pues, las administraciones lo han dejado ahí un poquito a la aventura. Y entonces nosotros pedimos que si ya están aquí,
que se regularice y que le hagan todo lo que tengan que hacerle, o que no dejen entrar, y que ya hay tanto. Es cosa de que las administraciones de turno que hagan lo que tienen que hacer y ya está. Pero los agricultores creemos que estamos haciendo bastante, ya te digo, muchos de estos trabajadores están en las mismas situaciones y eso es lo que se está haciendo. Y es lo que decimos en esas reuniones cuando nos han convocado, es lo que manifestamos, que las viviendas sociales y que si están, porque están y todos los años. No hay, yo no sé la cantidad, pero lo que pasa es que estén entrando entre 30, 40, 50 mil personas todos los años por CFDIA en el cuarto. La administración mira para los lados y eso es penoso. Y ya que se deja de entrar, pues hay que facilitarle una vivienda y, bueno, o si hay que expulsarlo por un motivo que haya que expulsarlo que lo expulse, pero que regresarlo, nosotros las agricultoras lo que demandamos son trabajadores con regulación, ¿no? Para acabar, quería preguntarle por otro tema pues de actualidad, porque, bueno, durante los momentos más duros del confinamiento ustedes estuvieron trabajando y gracias a eso pudimos comer los demás, evidentemente. Luego, bueno, con esto de las aperturas, las cierres, las subidas de las olas, las bajadas, en fin, con todo este lío, pues es verdad que el sector de la hostelería es quien más lo ha sufrido y ahora parece que afortunadamente entre la vacuna y una cierta responsabilidad que no todo el mundo tiene, parece que las cosas van a mejor. Quería preguntarle, en el sector de la agricultura, ¿usted cómo lo ve? ¿Apunta manera? ¿Cree que el sector se va a recuperar en cuanto alcancemos la normalidad o los problemas que tiene la agricultura son demasiado profundos y aunque alcancemos esa normalidad siguen ahí y no tienen por el momento respuesta? Bueno, esta agricultura no ha surgido de la nada. Esta agricultura ya lleva muchos años y como hemos empezado como hemos empezado al principio, hemos sido el escaparate de esta agricultura para todo el mundo. Como tú bien sabes, esta agricultura la ha copiado mucha gente prácticamente en todo el mundo. Eh, Nosotros, cuando surgió la pandemia, recordamos todos, en marzo, que no recuerdo más, ya venía unos días antes, pero en los primeros días de marzo, el 12 o el 13 de marzo, nosotros estábamos en la calle, los agricultores estábamos en la calle desde el mes de noviembre. Me acuerdo que hicimos una manifestación, las tres organizaciones de la provincia de Almería, en el que participó prácticamente toda la provincia, el 20 de noviembre, no recuerdo. Y bueno, pero surgió esto, la pandemia, la dichosa pandemia que nos conlleva a toda esta problemática, y fuimos responsables, dejemos los tractores, dejemos las reivindicaciones, y creímos que de forma responsable tendríamos que ir a las fincas a garantizar alimentos, los agricultores y los ganaderos, a garantizar alimentos para todo el mundo y para todo España, ¿no? Nosotros pudimos ver que esos días pues los lineales de los supermercados de cada uno que tenemos cerca de casa, pues como faltaba todo, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos pusimos a trabajar y seguimos trabajando en mirar de lo que veníamos reivindicando. Pero tristemente, Rafa, te tengo que decir que las cosas no cambian mucho. Tenemos que decir que hay bastante consumo de hortalizas, eso lo sabemos, pero realmente cuando hay picos de producción, como he dicho antes, no sé qué pasa, que, que la hortaliza está a un precio más o menos bien, se viene al suelo. Y en estos días estamos viéndolo como en la sandía en melón, fuera del agricultor, prácticamente se le costea más tirarlo que más venderlo. Y entonces, pues, eh, creemos que esto tiene que cambiar, estamos esperando, nosotros de la Saja lo que decimos, estamos esperando la modificación de la ley de la cadena, que el gobierno estamos ahí que todavía no sale, estamos ahí
está ahí, a ver qué modificar, qué pega, que todavía no tenemos datos, pero vamos a dejarle a ver qué nos presenta. El acuerdo de Marruecos para Saja y para todo en general en la provincia creo que es bastante importante retomarlo y hacer un buen acuerdo. Ya te digo, diciéndole cuáles son los problemas que tenemos aquí en la provincia, cuáles son los costes de producción ahora mismo en la provincia, que no son los que había en aquel momento. Y yo creo, yo tengo yo soy optimista con esta agricultura, pero tiene que cambiar todo esto, porque como no cambie, esto cada vez tenemos más competencia y ya no es en estos terceros países, sino los países europeos cada vez se están haciendo invernaderos de alta tecnología en el cual ya también producen, como puede ser Bélgica, Rumanía y otros países más, que parecía que no iban a cultivar nunca y ya cultivan. Por lo cual, yo quiero creer que esto tiene que mejorar, en eso estamos, pero como todo esto no cambie, posiblemente la provincia empecemos a pasarlo más. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por este repaso que le hemos dado a la situación del sector agrario en la provincia de Almería, y lo único que puedo decirles ya para terminar es que tengan mucha suerte, porque ligada a la suerte que ustedes tengan, pues va ligada a la suerte en general de toda la economía de la provincia de Almería.